Nuevo Pantene con fórmula Smart Pro V. Encuentra los puntos débiles y los fortalece hasta el último centímetro. Pelo fuerte, pelo Pantene. Si eres de la generación nocilla, Effective Wonder. Estos son tus vasos de Yo Fui a EGB. Naranjito, abeja maya, tartacán. Nocilla, bocadillos de felicidad. Estás un poco raro. ¿Qué te pasa, Teo? El médico dice que tengo la fiebre Skittles. ¿Fiebre Skittles? ¿Es contagiosa? No creo. Skittles, caramelos con sabor a frutas. Contagia el arco iris. Prueba el arco iris. Si te gusta sentir la pasión desde la grada, vivir la magia del partido sin salir de casa, o con tus amigos desde tu tienda, solo hay un lugar. Sportium multiplica la emoción. Regístrate ahora en la web y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros para jugar online. Sportium, patrocinador oficial de la liga. Para el estreñimiento, lo que he hecho hasta ahora nunca sabía cuándo iba a funcionar. Pero Micralax Microenemas lo alivia entre 5 y 15 minutos suavemente cuando lo necesito. Micralax Microenemas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Estés donde estés, vive la experiencia de apostar en directo. William Hill, donde apuestan los que apuestan, desde 1934. ¿Qué tal? Hola de nuevo. A punto de comenzar la segunda parte en el Iberostar Estadio. De momento vence 2-0 el Mallorca al Rayo Vallecano y es momento de entrar en Bet365.es, que es la casa de apuestas donde siempre juegan los mejores, para conocer si han variado los pronósticos para este partido. Y la victoria del Rayo a 41 euros por euro apostado. La remontada de un equipo que necesita ganar a 41 euros. Apuestas 10 y te llevas 410. Siempre en Bet365.es, que es la casa de apuestas donde siempre juegan los mejores y la que os permite apostar en directo durante la segunda parte del partido de gol. Recuerden, de momento, Mallorca 2, Rayo 0. A disfrutar del fútbol. Nuevo Samsung Galaxy A. Si te gusta sentir la pasión desde la grada, vivir la magia del partido sin salir de casa, o con tus amigos desde tu tienda, solo hay un lugar. Sportium multiplica la emoción. Regístrate ahora en la web y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros para jugar online. Sportium, patrocinador oficial de la liga. Saludos de nuevo, tiempo de descanso todavía en el Iberostar Stadi. Está a punto de arrancar la segunda mitad de este partido que cierra la 25ª jornada en la Liga 1-2-3. Partido que enfrenta al Real Club Deportivo Mallorca y al Rayo Vallecano. Un partido que en su segunda mitad va a empezar con cambios. No le ha gustado para nada y no es para menos. La primera parte a Rubén Baraja y el Rayo que mete a dos hombres. Jofra. Sí, era de esperar, les veíamos además calentar y bueno, lógico que Baraja opte por un giro como se ha dado la primera parte, por el juego y también por el resultado, así que veremos cómo se distribuyen, veremos qué tal reacciona el equipo vallecano, pero era de esperar que hubiese movimiento. Fran Beltrán y Toni Dovale al terreno de juego para la disputa de esta segunda mitad, cuyo relato ya empieza con esa primera posesión para el Real Club Deportivo Mallorca, que está ganando por 2-0 y está refrendando la apuesta de su técnico, de Javier Olaizola, colocando a Ribalago Junior, y también ya había asegurado durante la semana que el fijo iba a ser Juan Emanuel Culio y le ha respondido de la mejor manera el argentino. El Cuero que intentaba mover por ese carril derecho el conjunto de la franja, va a ser saque de banda para el Rayo. Bueno, pues nada más empezar vemos que ya hemos visto cómo Amaya interceptaba el balón en campo rival. La primera vez seguramente que Amaya intercepta un balón desde su posición de central en campo de Mallorca. El equipo que sale decidido, como decimos, ahí lo tenemos, a los dos centrales. Se ha metido en campo de Mallorca para bueno, arrancar los primeros minutos con
con esa sensación de que se va a meter ahí a presionar y bueno, a ver qué resultado le da. Haciendo su primer acto de presencia, Toni Dovale con la camiseta del Rayo Vallecano, el coruñés llamado por Rubén Baraja de cara a esta segunda parte, para ver si el Rayo es capaz de ofrecer algo más de lo que vimos en la primera parte. Y es que apenas inquietó al guardameta del Real Club Deportivo Mallorca, Jesús Cabrero. Es el que precisamente recoge ese balón cedido por parte de Antonio Raillo. El golpeo del capitán buscando la cabeza de ese hombre, de su compañero, de Thierry Moutinho. Y no sé si tenemos ya nuestro compañero Jorge Chanca, y si no lo tenemos, está a punto de llegar, ¿eh? El cuero para Fran Beltrán. La distribución de Fran Beltrán para que recoja esa pelota. El hombre que acaba de ingresar al terreno de juego. La pelota al interior del área, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol del Rayo Vallecano! Alex Moreno de cabeza, llegó a tocar Jesús Cabrero, minuto 2 de la segunda parte. Así lo celebra esa representación de hinchas del conjunto madrileño en el Iberostar. Te decía yo, Jofra, en la primera parte no iba a estar tranquilo Javier Olaizola, porque la Liga 1-2-3 es un mundo tan idiosincrático que en la primera parte sucede una cosa y en la segunda ya de entrada te encuentras con esto. Totalmente, totalmente. Fíjate, además llegando Alex Moreno, que la primera parte ya han efectuado con Diego Aguirre esos cambios de posición y bueno, ha sacado Fran Beltrán y Toni, que se meten mucho más, con mucha más movilidad, con mucha más presencia en campo rival, buscando una intensidad que no han tenido en la primera parte, y ahí tienen el fruto. Además, nada más empezar, el Rayo que se mete de lleno en el partido y bueno, que arranca la segunda como hubiese deseado Baraja. El partido que vuelve a las trincheras. Se quería llevar ese balón Lago Junior, y como les decíamos en la primera parte, y ahora que esto se ha puesto tan ajustado, les agradecemos su colaboración a través de las redes sociales, @gol, @gol la Liga 1-2-3 o @Mallorca Rayo. Jorge Chanca, 3 minutos de la segunda parte, y esto ha empezado con un argumento distinto. Tan distinto que estamos viendo a un Rubén Baraja distinto, obviamente, a lo que veíamos en la primera parte. No se ha sentado en estos 3 minutos y no parece que lo vaya a hacer. Veíamos a Javier Olaizola pidiendo ánimos a sus jugadores cuando vemos falta y probablemente tarjeta amarilla para Fran Beltrán, si no me equivoco. Para Dorado, que fue el que correcto, paró en ese quiebro a Brandon. Lo vamos a ver de nuevo cómo arrancaba, cómo se echa ese balón hacia adelante para superar la marca del dorsal número 5, como decías tú, Jofra. Sí. Los centrales en campo contrario, y ahí la premisa es pararlo cuanto antes. Cuidado, Lago Junior pisando área, se le marcha ese balón y saque de portería para el Rayo de forma peligrosa. Parecía de Dorado, y sí que aparece en la escena Antonio Amaya para abortar esa situación de Lago. Sí, en la acción anterior, en la tarjeta Dorado, veíamos a Fran Beltrán enseguida reaccionar y pedir perdón, que se ha enfadado porque ha visto que en su pérdida ha tenido que ocasionar la acción de Dorado y casi que se apuntaba la amarilla para él, de una manera muy honrada y muy noble, porque bueno, las pérdidas suceden. Otra vez, cuidado. La llegada de Adrián Embarba, se quiere meter en el área, le persigue Angeliño Tasende, llega a tiempo el lateral izquierdo del Mallorca para enviar ese balón por línea de fondo. Empieza sufriendo el Real Club Deportivo Mallorca en este segundo periodo, más allá de esa aparición en la última jugada del Lago Junior. Está apretando el Rayo Vallecano en busca de poder empatar esta historia cuanto antes. Minuto 5 del segundo periodo, córner favorable al conjunto de Rubén Baraja. Preparado para el golpeo Jordi Gómez. La acción de Pizarra, quiere llegar Alex Moreno. La volea de Alex Moreno se marcha muy desviada, pero encontró esa posición que buscaba el conjunto de Rubén Baraja, aunque luego la definición llegaba a Edu Campabadal para estorbar. Sí, también creo que el árbitro también le ha echado ahí un poco de sombra a la jugada. La asistencia es de Toni Dovale, La asistencia muy buen balón. Del jugador que hoy está estrenándose con el Rayo. Hay que darle el mérito a todos. Siempre decimos que el movimiento de tu compañero te hace
te hace medio pase. La verdad que el movimiento de Alex es muy bueno, pero luego hay que ponerla ahí, ¿eh? El balón es muy bueno y le facilita el acabarla. Mueve el banquillo Javier, perdona Héctor, mueve el banquillo Javier Olaizola, Saúl García, Diogo Salomao y James Davis, de Guinea Ecuatorial, los 3 hombres que saltan a calentar. Pues Diogo Salomao, que regresaba en el día de hoy a la convocatoria, una convocatoria en la que no han estado por motivo personal y técnico de Javier Olaizola ni Óscar Díaz ni Julio Pleguezuelo. La pega arriba Dorado, no le puede ganar la espalda a Edu Campabadal, se la queda Fran Beltrán entregando para Jordi Gómez, con túnel incorporado sobre Sasa Gellar. Toni Dovale para Manucho, sigue Toni Dovale, la quiso levantar con esa cucharita para Manucho. Se fortificó el Real Club Deportivo Mallorca, personado en la figura de Antonio Raillo. De nuevo viene Alex Moreno, cambio de velocidad de Alex Moreno, el centro, segundo palo. El balón que se pasea, protege a Angeliño Tasende. Llegó como una flecha Alex Moreno. Que ya no solo por el gol, en la primera parte también estaba siendo el hombre quizá más incisivo por esa banda izquierda junto con Diego Aguirre y bueno, la salida de Toni, la salida de Fran Beltrán, Alex Moreno que también ha salido enchufadísimo. El Rayo le ha dado la vuelta completamente a este partido, metiéndose en campo rival, cogiendo los segundos balones que en la primera parte eran todos del Mallorca. Ahora está el Mallorca pasando unos momentos bastante complicados, ¿eh? Se ha revitalizado tras el paso por los vestuarios un equipo que en la primera mitad no había dado demasiados visos de haber llegado al partido con el punto de concentración necesario, pero en esta segunda parte de entrada está cambiando la película. Edu Campabadal al desmarque de Juan Emanuel Culio, la saca Antonio Amaya, realizando la cobertura a su compañero Adorado. Sí, ejerciendo ahí de capitán, dando ánimos, y nunca perdiéndole la cara al partido, a pesar de esa acción en el gol. Un futbolista que ya tiene la franja en las venas de familia y que tiene ese punto de más que muchas veces pedimos de identidad de club a los jugadores. Pierre Moutinho buscaba la diablura, pudo con Alex Moreno, no así con Jordi Gómez, pero acabó forzando el saque de esquina favorable a su equipo. Aquí tenemos al jugador suizo de ascendencia portuguesa provocando esa situación favorable a su equipo en el minuto 8,5 del segundo periplo de este choque que cierra. Calienta Javi Guerra en el Rayo. Pues esa es otra de las opciones en ataque para el conjunto vallecano. La pega Culio buscando el segundo palo. Dudó Gazzaniga, le pasó por encima ese balón, la tuvo Antonio Raillo, otra vez apareciendo a balón parado el cordobés. Impacto de cabeza, no pudo acertar a portería. Sí, se la... que fuera menos tocada, la verdad que Culio pone un balón buenísimo y la acaba Raillo, que no llega cómodo, pero era una buena acción. Dorado. Y calienta también el argentino Franco Cristaldo. Pues ya todo el mundo poniendo la carta boca arriba, mirando seguramente los entrenadores también de reojo a ver si pueden interferir de alguna manera, ¿no?, en los planes del homólogo en el banquillo puesto. Obviamente, al final aquí hay que mostrar las que tienes que mostrar y esconderlas. Hay que hacer algo para ahora mismo el Mallorca desde luego necesita al cambio de algo. Diego Aguirre, el cuero en la frontal, viene el golpeo de Toni, atrapa a Jesús Cabrero, le cayó cerca de la corona del área Toni Dovale, el zurdazo del gallego, lo acabó atrapando Jesús Cabrero. Fíjate cómo buscaba la rosca para cerrar ese balón a la cepa del poste derecho. Sí, un Toni Dovale que físicamente y en la manera de correr, manera de jugar, nos recuerda a un Trasorras zurdo, Fíjate que tiene un estilo semejante. Es curioso que ahora que hablábamos en la primera parte de esa baja o de esa ausencia notable y bueno, un Toni que nos hace pensar un poco en ese futbolista y que desde luego desde que ha salido nos está enseñando muchas cosas muy buenas y muy buenas para su equipo. Cabalgaba Manucho, la picaresca del angoleño para provocar el saque de banda, haciendo impactar ese balón en la figura de Héctor Juste. Sirvió rápido Alex Moreno para Jordi Gómez, toca Diego Aguirre para Alex Moreno, puede poner el centro de forma cómoda, toca Antonio Raillo, el cuero en el punto de penalti, dice el colegiado que hay falta de Toni Dovale sobre Juan Domínguez.
y pone las manos que le impiden un poco saltar, le molestan en el salto y el árbitro lo ve. Pero qué buen balón otra vez de Alex Moreno, muy buena llegada y había puesto un balón buenísimo que creo que es el mismo Rayo el que la saca forzado porque llegaba en barba a ese segundo palo a acabarla. No sé si desde ahí, Jorge, puedes entender hacia dónde van las palabras de Javier Olaizola y si ello implica algún cambio a nivel táctico de su equipo. Pues no logro atisbarlo. Ojo, que hay tarjeta amarilla para Lago Junior. No estoy seguro, por eso prefiero no mojarme sobre lo que me estás preguntando. Y ahora, haciendo gestos Olaizola, me da la sensación, no veo demasiado bien, pero me da la sensación, no puede ser. Sí, se lo está diciendo a Angeliño, a su lateral izquierdo. Bueno, pues vamos a ver si modifica de alguna manera su dibujo, su planteamiento Javier Olaizola para dar respuesta a este reingreso del Rayo Vallecano al partido que ha sorprendido al conjunto bermellón. Preparado Juan Emanuel Culio, el balón que no se levanta en exceso, sacó Fran Beltrán, se la queda de nuevo Culio a punto de robarle esa pelota a Adrián Embarba. Viene con todo Kini, el cambio de velocidad de Kini, perseguido por Sasa Yelar. Tiene que echar el freno Kini porque por ahí ya se emparejaba el serbio. Otra vez Kini, pone el centro Kini, tapón Angeliño Tasende. Este Rayo hace las cosas 3 marchas más con respecto a la primera parte. Sí, al final la presencia, yo creo que está siendo bastante clave la presencia de un Fran Beltrán que le está dando un dinamismo ahí al centro del campo que le faltaba al Rayo. Se mueve mucho, busca balón, abre espacios para los compañeros y está facilitando que el Rayo tenga más opciones. La perdió Alex Moreno, Edu Campabadal con el cuero, buscaba arriba el desmarque de Lago Junior, intercepto de cabeza Dorado para forzar el saque de banda camino de la hora de partido en el Iberostar. Ese tanto del Rayo Vallecano ha vuelto a poner en el alambre un choque que tenía controladísimo el Real Club Deportivo Mallorca en el primer periodo. Tocó a Maya, dirección errónea de ese balón por parte del central y capitán del Rayo, encarando Brandon a perfil bueno para recortar y pegarle, buscaba a Juan Emanuel Culio y no le funcionó esa conexión al Real Club Deportivo Mallorca, que ahora ve con esa presión como puede incomodar al Rayo. Lo quiere solucionar Fran Beltrán, se mete en un pequeño lío ante Juan Domínguez. El balón más que disputado entre ambos, bueno, esto es titánico, entre Fran Beltrán y Juan Domínguez. El cuero que lo acaba despejando Kini se marcha fuera y eso, lo que acaban de demostrar a Juan Domínguez y Fran Beltrán, es deseo y fe por un balón. Absolutamente, porque no estaba claro para quién iba a ser y no dando el brazo a torcer al final la pelota ni para uno ni para el otro por la fe y por el empuje que tenían para ganarlo. Juan Domínguez. Uy, qué bien. Busca enhebrar esa jugada por dentro del Real Club Deportivo Mallorca. Lago Junior a las manos de Gazzaniga. Habilitó Juan Domínguez después de superar a 2 rivales al costamarfileño. Disparo al centro de la portería, lo estaba esperando el argentino Gazzaniga. Qué buena jugada aquí de Fran Domínguez, que jugador que muestra más clara de necesidad, de poca necesidad de velocidad física para tener velocidad mental y ser capaz de sin tener unas piernas, como decimos, sin ser un futbolista rapidísimo, en velocidad, digamos, corriendo, cómo habilita a los jugadores, cómo ve la jugada antes, cómo se gira y se la queda, ve pase, es un futbolista tremendo. Diagonal por parte de Antonio Rayo en ese balón que sobrevolaba el terreno de juego del Iberostar. El sombrero de Edu Campabadal soluciona de forma brillante esa jugada. Buen partido de Campabadal también, Culio buscando a Brandon, se puede meter en el área Brandon, encarando a Kini, sigue Brandon, el centro lo tocó Kini, va a ser saque de esquina para el Real Club Deportivo Mallorca, que empieza a levantarse después de ese golpe recibido en forma de gol por parte del Rayo. Aquí vemos a Brandon, que claramente tenía la opción de 1 para 1, se la juega, saca centro, no sigue, pero saca un córner, era clara en ese cambio de juego de Culio muy bueno después de la acción de Campabadal. La acción de 1 contra 1 se la tiene que jugar y bueno, como a lo poco sacas un córner. Ahí va a venir el lanzamiento desde la esquina de Thierry Moutinho buscando el primer palo, quiso buscar la prolongación Lago Junior, la pelota va a ser para el Rayo. Así lo entiende Oliver de la Fuente Ramos, el colegiado del Comité de Castilla y León, que le devuelve esa posesión al conjunto vallecano por encima de la hora de partido. Una segunda parte
y se ha abierto de par en par, ofreciéndonos una nueva perspectiva de partido. Y ahora sí tenemos Gazzaniga a Pablo Íñiguez calentando. Pues vamos a ver por dónde van los tiros, ¿no? Porque no sabemos si hay algún jugador con problemas en la zaga del Rayo, pero vamos, si está Pablo Íñiguez es que algo por ahí no debe andar bien. Quizá Maya por esa amarilla en la disputa con la Gold Junior, por no sé, por prevención también, poner uno a calentar por si pasara algo, no lo sé, pero desde luego si no van por ahí los tiros es difícil de prever. Gana la posición en la jugada Adrián Embarba, le sujetó Angeliño Tasende y Adrián Embarba, que se puso en pie de inmediato buscando la complicidad del colegiado, a ver si le caía la amarilla. Pidiendo más, sí. Angeliño Tasende. Bueno, le agarra, se había ganado la posición en el bote leyendo bien cómo iba a votar y se empezaba una contra que para Angeliño agarrándolo y bueno, podía haberla sacado. Diego Aguirre encaraba Edu Campabadal, quiere devolver Toni Dovale, se rehizo Campabadal, la saca Héctor Juste. El salto de Julio, se lleva un golpe en la cabeza en ese salto con Alex Moreno, pero continúa la jugada, la perdió Fran Beltrán, tendido el argentino. El cuero que se lo queda Juan Domínguez y no solo quedó tendido Julio, sino que también se llevó lo suyo Brandon. Sí, bueno, no, la de Brandon no la hemos visto. Julio es en un salto, en balón dividido, que parece que se lleva un golpe. Aquí lo de Brandon no se ve muy claro, pero el Rayo, como tú decías, con 2-3 marchas más de las que ha salido en la primera parte, imaginamos que el trabajo de Baraja en el descanso habrá ido por ahí y bueno, de momento está surgiendo efecto. Aquí vemos que Julio sí se lleva un golpe de Alex Moreno, pero es fortuito, se le da con la cabeza, chocan con la cabeza. La pelota la va a poner en circulación Antonio Raillo. Orienta hacia la banda derecha, la espera en el salto. Thierry Moutiño anticipó. Alex Moreno, será saque de banda para el Real Club Deportivo Mallorca. Siguen los ejercicios ya prácticamente de estiramiento por parte de algunos jugadores suplentes del conjunto de Javier Olaizola. Y vamos a ver si se produce alguna modificación en breve. De nuevo Campabadal. Alex Moreno, que bueno, supongo que Baraja por eso también decide ponerle en esa situación, pero ahí bregando muchísimo, ganando muchísimos balones por arriba, está haciendo un trabajo como lateral en una posición que tampoco era muy frecuente en él, muy bueno. El balón que se marcha por línea de fondo, acaba ganando ese córner el conjunto bermellón. Vimos a James, a Diogo Salomao. Algunas juraría de las que el cambio del opciones. Rayo juraría que el cambio del Rayo va a ser Javi Guerra, porque ha sido el primero que ha ido hacia el banquillo. Ya se desplazan el resto de los jugadores que estaban calentando con él para realizar el tercer y último cambio. La puso Julio al primer palo. El balón llovido lo saca Manucho. Orienta de cabeza Sasa Gelar para Brandon, perseguido por Kini. A ver qué es capaz de inventar Brandon. No se arriesga y acaba retrasando para Angeliño Tasende. El cambio de orientación buscando ese balón al interior del área. Thierry Moutiño, el salto de Juan Domínguez. Quiere llegar Julio, lo hace antes Alex Moreno. Ese balón que se le escapa por la banda y va a ser favorable al conjunto bermellón, al Real Club Deportivo Mallorca. Ahí está ya preparado Javi Guerra, recibiendo las últimas instrucciones por parte de Rubén Baraja. Imaginamos que va a ser por 9x9. Manucho ya no ha hecho mucha participación arriba en ataque y bueno, buscará Baraja que haya algo nuevo ahí arriba. Cuidado. El balón que se lleva el Rayo Vallecano. Corre Adrián Embarba, se desmarca Manucho, viene reculando el Real Club Deportivo Mallorca, lo cerró Héctor Juste. Tuvo que intervenir el dorsal número 23, venía recogiéndose el Mallorca para defender la jugada y al final ese balón no fue bueno y lo acabó sacando el conjunto local. Sí, conducía Embarba intentando dividir y buscando que se le abriera alguna línea de pase. Pues no, mira, saca a Diego Aguirre y deja los dos nueves arriba. Se retira Diego Aguirre, se marcha el jugador de banda izquierda, el toledano. Y en su lugar tenemos a Javi Guerra pisando ya la hierba del Iberostar, el jugador de Vélez Málaga, el atacante, que va a doblar esa posición con Manucho. Veremos si eso le funciona hoy o no al Rayo, porque durante parte de la temporada se ha probado con ello y tampoco le ha funcionado demasiado al conjunto de la franja.
Y se prepara James Davis, el interior zurdo de Guinea Ecuatorial, para ser el, si no me equivoco, sí, primer cambio del Real Club Deportivo Mallorca. Quiere estirar también un poco el campo, Javier Olaizola quiere que con Sí. un Rayo volcado su equipo tenga también alguna solución de correr e ir al espacio. Exacto, dar algún susto para que el Rayo también tenga que estar pendiente de ir para atrás y tome ciertas precauciones que ahora mismo, bueno, seguramente no están tanto en la cabeza de los jugadores porque se está viendo continuamente pisando campo rival. La indicación de Adrián Embarba. Se agarra la cabeza. Viene el envío de Adrián Embarba buscando el punto de penalti. Remató de cabeza Dorado. Se queda con ese balón Jesús Cabrero. Sí, otra jugada de estrategia que acaba el Rayo, ya en el córner anterior también la acaba Alex Moreno. La primera parte también un bloqueo de Baena que iba para pasada para Santi Comesaña que se ha quedado Cabrero, pero vemos también un trabajo ahí del Rayo Vallecano en estrategia muy interesante. Se perdieron, los tres jugadores del Mallorca se despistaron y no vieron aparecer al central del Rayo, Juan Emanuel Culio. Intenta esconder ese balón Culio, viene la ayuda defensiva para despejar ese balón Adrián Embarba, pelea por él en línea de fondo, evita el saque de esquina, pero concede el saque de banda cuando va a venir la permuta en el conjunto bermellón. Jorge. Así es, va a entrar el James Davis, el de Guinea Ecuatorial, para que salga Thierry Moutinho, el portugués, con el dorsal número 21, primer cambio en el equipo de Olaizola. Pues se va a marchar a Thierry Moutinho después de haber completado más de una hora de partido a un nivel más que aceptable, me atrevería a decir, dejando siempre destellos de su calidad. Así se lo ha agradecido el público en el Iberostar y ahora es turno para James Davis, es turno para este jugador de ascendencia de Guinea Ecuatorial, nacido en Palma de Mallorca, canterano del conjunto balear, para darle un poquito de aire y de frescura a la vanguardia del conjunto balear, que ahora intenta recuperar ese balón, lo conseguía, intenta dilatar en el tiempo la ejecución de esa falta a Juan Emanuel Culio, cuando vemos de nuevo repetida esa infracción castigada con la falta por parte de Oliver de la Fuente Ramos. Y el cuero retrasado por Jordi Gómez a los pies de Paulo Gazzaniga, que no quiere devolvérsela al 21 y prefiere jugar en largo, buscando la peinada de Manucho. Se lleva el balón Javi Guerra, se ofrece por banda izquierda, Alex Moreno se la dio por detrás, no va a llegar Alex Moreno. El primer control había sido bueno por parte de Javi Guerra, pero luego fue muy rápido Alex Moreno, demasiado. Bueno, sí, Javi no le lee la jugada, no le ha visto. Obviamente iba con ventaja Alex para que se la pusieran por delante y ha decidido abrirla y el balón no ha sido bueno. Se va fuera y ahora bueno, el equipo ha resultado, pero vemos como el Rayo, como tú decías, pone a los dos arriba, las dos referencias. El Mallorca que también va a tener que reestructurar. Quizás la salida de James también va un poco por ahí. Y en Barba que ha pasado a banda izquierda. Tocó Alex Moreno, quiso meter el cuerpo James, levanta la pelota Dorado en la frontal del área, despeja de cabeza a Amaya, quiere controlar Sasegelar, no lo consigue, peleó Manucho, se la lleva Toni Dovale, el cuero para Javi Guerra, entregando de nuevo para el gallego. Toni Dovale no puede darle continuidad a la jugada del Rayo, aunque persigue la recuperación y al final la consigue el conjunto de Rubén Baraja. Se da la vuelta a Jordi Gómez, observando el panorama que tiene por delante. El cuero buscaba la espalda de James, ahí apareció para la recuperación Edu Campabadal, arranca James Davis, al suelo Adrián Embarba, se lleva la pelota James, sale con aire, sale con opciones el Real Club Deportivo Mallorca. Lago Junior entregando para James Davis, la tiene a pierna cambiada, perfil opuesto Juan Emanuel Culio, habilitando a James Davis, se mete en el área, va a encarar a Dorado, sigue James, rompe hacia dentro, le pega James, ha tapado a Dorado, la pelota le cae a Brandon, se la regala Juan Domínguez, le dio ese balón en la rodilla y no pudo empalmar el golpe. Sí, le había dejado correr muy bien porque estaba rodeado y sabía que si la dejaba tenía opción de enganchar tiro, pero tenía que ser rápido y en ese bote le golpea el balón en la pierna y no podía acabarla. En la acción anterior parecía que Jordi Gómez tenía ya la posición ganada para recuperación y seguir en un robo, en una transición rápida para adelante, pero James muy bien ha vuelto a recuperar el balón y ha propiciado una acción de ataque del Mallorca peligrosa. Descarga hacia la banda Lago Junior, se volvió a ofrecer para Angeliño Tasende, por ahí fabrica el Real Club Deportivo Mallorca. Sasegelar defiende con todos sus integrantes en campo propio el Rayo Vallecano. Héctor Juste
para Edu Campabadal. Se prepara Diogo Salomao para entrar. Le robó la cartera Jordi Gómez al argentino. Primeros silbidos en el Iberostar. Llegaba para cortar esa jugada, para meter el tijeretazo Brandon Thomas. La recuperación del Mallorca que sale en tromba. Lago Junior tiene al lado a Brandon. Sigue Lago, se mete en el área encarando a Maya. Lago Junior se queda sin perfil para el golpeo. La pelota se la va a acabar llevando Kini para el Rayo. La tuvo el Mallorca en esa situación que comentábamos. Si el Rayo va poniendo jugadores por delante del poseedor del balón y acaba perdiendo la pelota, que el Mallorca tenga opción de acabar pronto. Sí, y Lago que ahí ha decidido jugársela a él. Estaba también aguantando ahí a ver si tenía algún apoyo, alguien que le doblara. No ha visto claro a ningún compañero y decide jugársela a él. Aguanta muy bien a Maya y la acción termina en poco peligro, pero estaba bien ejecutada. Se viene el cambio, Jorge. Se va a producir en estos mismos instantes. Veíamos un gesto de Juan Domínguez pidiendo, parecía, el cambio para Culio. Y efectivamente va a ser el centrocampista argentino el que va a sacrificar Javier Olaizola para dar un poco más de desborde, un poco más de banda y velocidad con Diogo Salomao, el portugués. Regenerando a esos futbolistas de 3/4 de campo hacia arriba. También el técnico Donostiarra. Y después del tanto anotado en la primera parte de todo su trabajo, Juan Emanuel Culio, que deja su lugar en el terreno de juego a Diogo Salomao, al portugués. Sí, buenos minutos, 70 minutos de Culio. Hemos visto que en la primera parte decíamos que físicamente estaba mostrando buen nivel. Obviamente ahora ya empezaba a caer y seguramente Olaizola lo ha visto mejor o igual que nosotros. El balón para Manucho. Había ganado la posición en el primer palo. Protegió a Antonio Raillo para que salga con fuerza Héctor Juste. Se equivoca en la salida el central del Real Club Deportivo Mallorca. Lo solucionó Sasa Gelar de forma momentánea para evitar que de inmediato pudiese reelaborar ese ataque el Rayo Vallecano. Sale con fuerza Brandon Thomas. La velocidad de Brandon. Arranca a correr el dorsal número 11. Le agarra Fran Beltrán y eso es una cartulina amarilla de libro catedralicio. Sí, seguramente ha tenido opción antes de hacerla. Ha tardado un poco, pero tenía claro que tenía que acabarse la jugada y en esa pérdida de balón ahí en campo del Mallorca no le ha quedado más remedio, porque la contra llevada por Brandon estaba siendo buena y además lo ha hecho muy bien conduciendo, forzando a que le hicieran falta, si no se plantaba en una zona ya de pase definitivo. Y el Rayo, que con Fran Beltrán, con Toni, con Alex Moreno buscando arriba, se sigue metiendo mucho en campo rival, con muchísimos hombres y no solo en números, sino también en mayor tensión y agresividad que el Mallorca le está permitiendo por lo menos estar muchos minutos en ese campo rival. Balón de Héctor Juste. Tiene ventaja y la acaba resolviendo José Antonio Dorado con ese puntapié al centro del campo. Por arriba se impuso Edu Campabadal. James Davis pierde el control de ese balón ante Alex Moreno. Poco espacio para moverla para Adrián Embarba. La perdió ante Juan Domínguez, que habilita a Brandon Thomas. Brandon encarando a Dorado. Se quiere meter en el área Brandon que la pone en el área pequeña. Llegó tarde Lago Junior. La sacó Antonio Amaya. Nueva aproximación del Real Club Deportivo Mallorca, que se está subiendo a la espalda de este hombre en los últimos minutos. El que arranca, el que estira, el que busca que el juego se mande cerca de la portería del rival es Brandon. Así es. Otra buena acción de 1 contra 1. Tiene ahí con el central la acción defensiva y decide ir a por él, saca al centro rápido y Lago Junior, que hace el movimiento tarde, Antonio Amaya, que se adelanta. El golpeo de Diogo Salomao al segundo palo en 2 tiempos. Acaba atrapando Gazzaniga cuando de nuevo el hombre de referencia para el remate en esa jugada era Antonio Raillo. Vamos a entrar en el último cuarto de hora del partido. De entrada, a pesar de ese gol tempranero en la segunda mitad del Rayo Vallecano, ha sido capaz el Real Club Deportivo Mallorca de amortiguarlo bastante bien. Sí, desde que ha marcado, desde luego el Rayo sigue llegando, ha tenido un par de buenos centros, ha tenido acciones de peligro, pero no Cabrero prácticamente no ha tenido que intervenir, o sea que por lo menos ha apaciguado el golpe y ahora el Rayo que se siente con capacidad, pero también lógicamente los minutos van pasando y le va a costar. Inicia el elenco mallorquín, Angeliño Tasende, para que corra Lago Junior, pero ya a estas alturas correr sin balón de por medio, correr con un balón casi perdido como era este, ya implica una fuerza mental bárbara. Exacto.
Gazzaniga. El golpeo de Gazzaniga buscaba esa posición donde teóricamente tenían que aparecer Javi Guerra o Manucho. Ninguno hizo acto de presencia y al final concluye la jugada con esa falta sobre James Davis, que empezó en la banda derecha y se ha ido a la izquierda. Sí, pero ha salido eléctrico, ha salido bueno, sabiendo lo que buscaba el entrenador de él, siguiendo las instrucciones y aportando mucha movilidad, mucha participación y está dándole al equipo lo que necesitaba y complicando a los defensores del Rayo el seguirle y el poder contrarrestar esas prestaciones que nos está dando. Seguimos viendo cómo se manifiesta de forma vehemente Javier Olaizola, que no quiere permitir bajo ningún concepto que decaiga la intensidad de su equipo en esta recta final del choque. Tocó Javi Guerra, el que la baja es James Davis. Arranca James, al suelo James Davis, no pita falta el colegiado. Fran Beltrán para Javi Guerra, la devolución para Fran de primeras. Quiere darle velocidad a esa circulación, la devolución de Toni Dovale se acaba convirtiendo en la recuperación de Angeliño Tasende. Juan Domínguez para James, quiso adornarse con esa entrega, quiso arrastrar y tirar el lujo, no le sirvió porque ese balón le acabó pasando entre las piernas y vuelve a ser para el Rayo. Estiró la pierna James, la baja ahora y la duerme con el muslo. Arranca James, de ahí no salía la jugada, pero esta vez el saque de banda corre en dirección a la portería del Rayo. Sí, es lo mismo, balón para el conjunto local. Fran Beltrán que está ayudando mucho, como decíamos antes, a que el Rayo dé esos pasos para adelante. No solo se está moviendo mucho, sino que se está moviendo para adelante y hace que el equipo pueda avanzar líneas y se pueda meter más en campo contrario, con lo cual las pérdidas o los robos, pues las pérdidas son menos peligrosas y los robos más para el rival. No pudo domar ese último balón que venía en condiciones complicadas. Diogo Salomao al suelo. Juan Domínguez, sale Salomao de la banda, se despega de ahí el portugués, busca el cambio de juego por el otro frente. Es James Davis el que cabalga, el que corre junto a Kini. Le tiene tomada la posición Kini, que además de forma limpia se acaba llevando la pelota. Kini que mira hacia arriba, se desmarca Manucho, el cuero a la espalda de Raillo, la baja Manucho, la caída de Manucho en la frontal. La jugada que continúa, no indica absolutamente nada el colegiado, que venía corriendo a la par que los futbolistas. Yo creo que ahí o él o el asistente tenían una visión clara, panorámica, sí, de lo que sucedía. Sí, desde aquí nos parece que es Manucho el que toca el balón y sí que hay a lo mejor contacto. Lo que no podemos medir es si era o no falta. El árbitro ha considerado que no, pero el balón era muy bueno a la espalda. Manucho se la queda bien y quiere recortar, creo que también con muy poca ventaja. Quizá el árbitro ha visto que el jugador se dejaba caer al perder la posibilidad de seguir, no lo sé. Hubo fuera de juego en esa incorporación de Kini, que aparecía a la espalda saliendo de esa posición tras Angeliño Tasende, y eso fue el fuera de juego que acabó indicando el asistente de la Fuente Ramos. Envío vertical de Jesús Cabrero, buscaba la cabeza de Brandon, por ahí se impuso la lógica y la cabeza de Antonio Amaya, retrasando Alex Moreno para Gazzaniga. Otra vez el recurso de Manucho, que le sirve al Rayo para bajar ese balón al tapete del Iberostar. Fran Beltrán, le rodeaban dos hombres, seguía insistiendo y mordiendo Brandon, pero mueve la pelota el Rayo Vallecano para encontrar esa posición en el enganche de Javi Guerra. Está con ganas de llevar responsabilidad ante su ex equipo. Sí, la acción había sido muy buena, tenía otra vez, aquí le vemos cómo se juega 1 contra 1, porque lo tiene claro. El Rayo, que había tenido una salida muy buena, muy clara y con mucho criterio, pero bueno, se le va el centro. Todavía le quedan al Rayo 10 minutos para seguir intentando, y el Mallorca que sigue intentando contrarrestarlo, no tanto con llegadas y con juego, pero sí con contención. Y Javier Olaizola, que a la sazón de esa última jugada que veíamos responsabilizaba, entre comillas, a Diogo Salomao por haber hecho la cobertura en primera instancia hacia el centro del campo con Alex Moreno, hecho la cobertura obviamente a su lateral derecho, y por no haberle seguido una vez el juego volvió a esa banda izquierda del ataque del Rayo. Vamos, por una desatención, por un exceso de relajación. Jordi Gómez. Correcto.
Se gira Adrián en barba, pisando círculo central. La apertura para Toni Dovale. Levanta la cabeza Toni Dovale. Buscando a Javi Guerra. Anticipa y pone el pecho a Antonio Raillo para que se la quede el Mallorca. Sasa para Brandon Thomas. Ahí la gente le pedía a Brandon que se diese la vuelta y que tirase a campo contrario. Pero es que después de lo que ha corrido, que la gente entienda que de vez en cuando hay que tomarse un respiro. Brandon Thomas. Arrancaba ahora sí. Brandon entregando para Juan Domínguez. De izquierda a derecha la jugada del Mallorca. Campabadal para Diogo Salomao. Arranca en ese control orientado que le permitía superar en primera instancia a Alex Moreno. El duelo en velocidad acaba derivando en el saque de esquina. Me da la sensación que pides mucho, que a que la gente lo entienda. A mí eso, a lo mejor visto desde aquí, comentado aquí, es fácil de decir o tiene mucho sentido y es muy lógico, pero por desgracia la gente no está para cansancios. Es el noveno córner favorable al Real Club Deportivo Mallorca. Preparado Diogo Salomao. El envío de nuevo al segundo palo. Saca el puño Gazzaniga para desplazar ese balón, para sacarlo del área y para que llegue Angeliño Tasende. Le perseguía Fran Beltrán. Sigue Tasende en línea de fondo. Ese balón que se le va. Va a ser saque de portería para el Rayo Vallecano. 82 de partido. Angeliño vaciándose. Buscando también esa aproximación al área rival. Sí, los laterales izquierdos, los dos nos están dando una exhibición hoy de... La de Alex Moreno. Toca Antonio Raillo. Jordi Gómez buscando a Manucho, no lo encuentra, va a llegar de nuevo Raillo. La presión del atacante angoleño, el de Luanda, obligó a sacarse de encima esa pelota a la retaguardia del Mallorca. Se quería marchar Toni Dovale, se lo negó Sasa Gelar. Antonio Dorado es el que acaba regalando ese cuero para Jason. Le había hecho un sombrero con el pecho. Para James, perdón, he dicho yo Jason, James Davis. No sé por qué le he cambiado el nombre ahora. Bueno, de vez en cuando pues tampoco... Jesús Cabrero. El golpeo de Cabrero buscando la cabeza de Diogo Salomao. Tocó Alex Moreno. El cuero que se pierde por la banda. Y esa situación le permite agarrar oxígeno al Real Club Deportivo Mallorca, ganando metros en dirección a la portería de Paulo Gazzaniga. Ahí está Edu Campabadal. Buscando a Brandon, el control de Brandon ante Jordi Gómez, se la devuelve a Campabadal. Campabadal que amenazaba con jugar hacia Diogo Salomao. Se tardó su tiempo, pero lo acabó haciendo. Sale la pared en esta banda derecha. Campabadal que lo cambia para James Davis. Encarando James, Aquini, sigue James, el recorte dentro del área. James a punto de ver cómo se la lleva Toni Dovale. La pelota de Angeliño Tasende, no es bueno el despeje. Tiene que salir Gazzaniga, la ha tenido el Mallorca. La ha tenido primero Lago Junior y luego la tuvo también el portugués Diogo Salomao. Ni el primero ni el segundo pudieron hacer el tercero para el Mallorca. Pues de una acción que parecía poco peligrosa se convierte en un mal despeje y Gazzaniga que en la segunda parte... está mostrando algo de dudas, no está bloqueando el balón. Aquí sale muy valiente, pero quizá era jugada para quedársela a él. Ha dejado ahí. Ahí vamos a ver cómo puso el cuerpo Edu Campabadal para invitar a Adrián en barba que le acosase y provocar la falta. Campabadal está haciendo un partido muy serio, creo que no solo a nivel defensivo, sino que con el balón no le recuerdo ninguna pérdida y cumpliendo con lo que se le está pidiendo. Pues hoy recuperaba Javier Olaizola, Eduard Campabadal, y yo creo que a ojos de todos actuación notable. La pelota en el círculo central, no pudo darle el énfasis que buscaba esa entrega Toni Dovale. James entregando para Brandon. Brandon con Angeliño Tasende. Ahora guarda esa pelota el conjunto de Olaizola. Brandon con Angeliño. Angeliño para James. La pide por dentro Brandon. Por fuera Angeliño. Angeliño que mira al área. Se ofrecía a Brandon. Y esa línea de pase la cortó Fran Beltrán. Que trabaja, sigue trabajando. Y nunca se cansa de trabajar. Brandon que se quiere llevar el balón en el alambre. En la línea de banda será para el Rayo. Y preparado el último cambio en el Real Club Deportivo Mallorca. Se prepara el jugador gallego cedido por el Real Club Deportivo de La Coruña, Saúl García. Pues uno de los que también llegó en el pasado mercado invernal, procedente del Girona. Del Girona. El cuero para Toni Dovale. La conducción del coruñés la pide por fuera. Alex Moreno es el que recibe. Viene
A echársele encima Diogo Salomao. Fran Beltrán con la pelota. De nuevo para Dorado. La grada del Iberostar, que no quiere que su equipo sea contemplativo, pero lo que intenta hacer ahora el conjunto de Olaizola, entiendo yo, Jofra, es minimizar riesgos. Exacto, sí, estamos viendo ahora que está dejando un poco más que el Rayo tenga balón en zonas poco peligrosas y a ver. El centro de Dorado le pasa por encima a Manucho, no llega el remate de Javi Guerra, quiere evitar el saque de esquina a Diogo Salomao y lo ha conseguido el luso. Porque está tendido el Rayo, que continúa la jugada, tiene que aparecer Antonio Raillo, la envía por línea de fondo y ahora esto obviamente, Jorge, sienta mal en el Iberostar. Sienta muy mal y algunos incluso nos están reclamando desde el banquillo que seamos nosotros los que digamos lo que ha ocurrido, o si ha ocurrido realmente como dice el juez central del partido. Se está viviendo con muchísima tensión, todo el mundo de pie en el banquillo del Mallorca. A mí no me parece que haya falta sobre Brandon, pero eso no implica que Brandon se haya podido hacer daño en ese golpe con Jordi Gómez. Me parece que las dos cosas son bastante obvias, ¿no? Absolutamente. Y en todo caso no hay ninguna norma escrita que diga que el equipo poseedor del balón con un rival tendido la tenga que echar fuera. Eso va en función de las decisiones que se toman antes incluso de un partido. La mayoría de veces ya se avisa, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo también hay que tener en cuenta los minutos en los que se está jugando, que los rivales muchas veces utilizan esa picaresca y el que está sufriendo el resultado en contra, pues no la tira para que no se empiecen a dar ese tipo de situaciones, ¿no? Para eso está el árbitro, para pararlo. Ahora sí se marcha Brandon del terreno de juego para que entre en su lugar Saúl García, que va como una centella hacia el área, rompiendo una de las normas no escritas del fútbol de hacer cambios cuando recibes un saque de esquina en contra. Le quedaban unos últimos esfuerzos a Brandon en el partido, pero yo creo que los gastó, ¿eh? Entró Saúl García en su lugar. Viene el envío desde el cuarto de circunferencia. La rosca al segundo palo. No llega el remate por parte de Dorado. Va a llegar por ese balón Kini. No es Kini, ¿no? ¿Es Kini o no? Porque ahora ya lo tengo tapado también. Y acaba recuperando el Real Club Deportivo Mallorca. Se ofrece Diogo Salomao. Es James Davis. Sí que era Kini, sí. El que ahora puede acabar cometiendo la falta sobre James. No logró tumbarle. Se la queda Lago Junior. Tiene delante a Alex Moreno en el 1 para 1. Lago Junior amaga con el centro. La decisión final no fue la más adecuada. Acaba agarrando Gazzaniga. Sí, no, y bueno, digamos lo que comentabas antes, la de los esfuerzos de Brandon que ahí han acabado en esa acción, que seguramente sí se habrá hecho daño porque le iba a pegar fuerte de empeine y ahí se adelanta Jordi Gómez, le pone el pie y le golpea la pierna. Y aquí Kini, que le hemos visto en esa pérdida de mucho riesgo, que no es la primera vez que a veces se empecina en querer salir por fuera para no meter el balón dentro con mucho criterio de no arriesgar, pero a veces tiene jugadores de cara para no tener esas pérdidas. Recuperación de Fran Beltrán, insistente en esa tarea, tanto de recuperar como de crear también, ¿eh? Fran Beltrán, ahí está en la frontal del área. Fran Beltrán, que se apoya con Toni Dovale, la levantaba de nuevo para Fran Beltrán, mete el cuerpo Juan Domínguez y fíjate la presión de Fran Beltrán, ¿eh? No se cansa de morder, de pelear y de intentar transmitir también rasmia, ¿no?, al conjunto vallecano. Sí, ha hecho 45 minutos de prácticamente todos a alta intensidad. O sea, si lleva el GPS y el marcador, nos gustaría analizar al final cuántos kilómetros ha hecho y a qué ritmo cardíaco ha ido, porque está siendo un claro termómetro de cómo ha cambiado la temperatura de un Rayo en la segunda parte. A todo esto, Jorge, debe estar a punto de salir el cartelón. Ahora mismo está poniendo los dígitos el asistente del juez central. 3 minutos hasta el 93, llegaremos en el Iberostar Estadio. Pues eso es lo que le queda al partido. 180 segundos de fútbol en esta 25ª jornada en la Liga 1-2-3, retrasando Héctor Juste. El cuero en poder de Jesús Cabrero. Transmitió nerviosismo a la grada del Iberostar, pero la acaba sacando. Que se vuelque todo el equipo al ataque. El cuero de Adrián Embarba. Vuelve a bombear el Rayo un balón para que se generen dudas en esa zaga del Real Club Deportivo Mallorca. Unas dudas que por el momento están solventando a Antonio Raillo y Héctor Juste. Adrián Embarba. Tocó Javi Guerra, el cuero para Adrián, el recorte y la caída en el lateral del área, la falta de Héctor Juste y tiene la oportunidad a pelota parada el Rayo. Y Baraja, que pedía calma, sabiendo de la importancia de esta acción, porque puede ser de las últimas y es peligrosa, ¿eh? Aquí hay que
pararse un momento, coger otra vez pulsaciones para poner un buen balón y bueno, el Mallorca mucha atención en marcas porque puede ser de las últimas. Llegó pasado Héctor Juste, no adivinó el recorte de Adrián Embarba y ha provocado esta situación. Dos hombres en la barrera del Real Club Deportivo Mallorca son Diogo Salomao y James Davis. No para de asignar situaciones y zonas Jesús Cabrero para sus compañeros. Va a ser Adrián Embarba el que golpee con pierna derecha, la pone en barba, toca de cabeza Héctor Juste, quiere llegar y lo va a conseguir. Edu Campaba da el pelotazo para enviar ese balón directo a la grada del Iberostar. Pues era buen balón, bien defendido porque la pelota iba bien tocada y difícil para el portero, pero aquí la saca bien la defensa del Mallorca y bueno, vuelven a tener otra. El envío de Quini buscando la cabeza de Antonio Amaya. Encontró la de Antonio Raillo, el despeje a la media vuelta de Angeliño Tasende para que el Rayo agote sus opciones de puntuar en su visita al Iberostar. Estamos en el último minuto del partido, agarró mucha carrerilla Quini buscando otra vez a Maya, vuelve a sacarla Antonio Raillo, se la quiere llevar pero no lo consigue Lago Junior. El cuero para el salto de James, se impuso por encima de Alex Moreno. Aquí puede acabar el partido el Mallorca y al suelo Lago Junior para que se le hayan escurrido, me da la sensación, todas las opciones al Rayo para que el Mallorca esté muy cerca de sumar 3 puntos más que necesarios. Y qué bien aquí Lago Junior, como ha estado pendiente de esa segunda jugada otra vez, cogiéndole al central la posición por si caía ahí y sacando una falta. Qué buen partido ha hecho, que listo es como pelea. Cuidado con ese balón que intentaba salvar sobre la línea de fondo James Davis. Se va a acabar el partido, aunque antes va a poner en juego ese balón Paulo Gazzaniga. Apremian los jugadores, los compañeros al guardameta argentino. Se acabó el partido. Dio el pitido final Oliver de la Fuente Ramos. Ganó el Real Club Deportivo Mallorca, que se va a ir a los 28 puntos. Empata con el Rayo. Una segunda parte mucho más abierta, mucho más equilibrada. Pero como el Mallorca lo hizo mucho mejor y sus deberes le dieron nota en el primer periodo, ha acabado ganando el partido. Pues sí, el Rayo que se complica, el Mallorca parece que puede respirar algo y ha sido una muy buena segunda parte. La primera, el Mallorca se ha visto con cierta facilidad por delante en el marcador y el Rayo que ha sabido reaccionar, pero que realmente, teniendo en cuenta la importancia del partido, no lo ha empezado como era debido. Quinta victoria de la temporada en casa en el Iberostar para el conjunto Mallorca. Venían con urgencia los dos equipos, pero aún más si cabe el Real Club Deportivo Mallorca, que estaba instalado en la zona del descenso y que ahora ve como esa zona la pasa a ocupar el Córdoba. Pues sí, para el Córdoba nefasta la jornada por sus resultados de decisión o de medida o de análisis ahora, pero el Rayo con cuidado porque poco a poco va viendo para atrás. Una zona caliente de la tabla de la que se quería despegar en el día de hoy el Rayo Vallecano, y andamos pendientes de que nuestro compañero Jorge Chanca pueda recoger alguna de las impresiones de los protagonistas, uno por cada lado, aunque primero hemos visto a los jugadores del Rayo cómo se dirigían a esa esquina del Iberostar Stadium donde estaban algunos de los hinchas del conjunto de la Franja, que han acompañado al conjunto dirigido por Rubén Baraja, que se marcha de vacío y no puede conseguir un buen resultado después de la victoria de la semana pasada, y esos son los gestos, las caras de algunos de los jugadores del Rayo, que desde luego no se van a marchar contentos. La imagen ha mejorado en la segunda parte, pero en la primera, desde luego, el conjunto madrileño seguramente no ha estado a la altura del partido. Vamos a ver si nuestro compañero Jorge Chanca está preparado, y me da la sensación de que sí. Así es, estamos con Héctor Juste. Héctor, partidazo el que habéis hecho hoy, pero sobre todo en la primera parte. ¿No os esperabais que la diferencia del Rayo entre la primera y la segunda parte fuese tan grande? Bueno, el objetivo era entrar fuerte. Hemos estado ahí, creo que hemos hecho un partido serio, intenso, pero bueno, es cierto que el gol es en el 46, complica todo, y creo que luego atrás hemos estado bien.
Dentro de que hay mejoría en el equipo, habéis sufrido mucho. Es lo que van a tener que soportar los aficionados hasta final de temporada. Sufrimiento, pero buen hacer. Me temo que sí, ¿no? Estamos en puestos que cuesta. El objetivo es irnos de allí, puntuar, aquí estar bien y bueno, espero que de aquí a junio todo vaya bien. Última, ¿en la cabeza está la clave de la temporada? ¿En lo mental? Puede ser, puede ser. El objetivo, claro, es aquí estar bien, estar juntos todos, afición, jugadores, y creo que pasa por eso, aquí estar bien. Perfecto, Héctor, pues muchas gracias y enhorabuena. Venga, chao. Apelando a la unión, el central de Cartagena, el central del Real Club Deportivo Mallorca. Sin más dilación, regresamos con Jorge porque tiene protagonista en el Rayo. Ese protagonista, aunque supongo que no le gustará ser protagonista de esta manera sin llevarse nada en limpio del Iberostar Stadi. Alex Moreno, ¿qué ha pasado para que hubiese tanta diferencia, o al menos eso es lo que hemos visto nosotros, entre el Rayo de la primera parte y de la segunda? Bueno, tenemos que haber salido un poquito más enchufados que como hemos salido, y yo creo que nos hemos equivocado, ¿no? La manera de salir a la primera parte, lo que hay que hacer es olvidar la primera parte y corregir todos los errores y poner todo lo que hemos hecho en la segunda parte, ¿no? Olvidar la primera parte y empezar ya la semana que viene pensando en Mirandés, que es otra final para nosotros. Precisamente a partir de ahora, los partidos en Vallecas van a tener tal vez más valor por el apoyo de la afición que tenéis. Sí, la verdad que en casa nos hacemos más fuertes, la afición siempre anima de minuto uno al último y en casa nos hacemos fuertes, ¿no? Fuera a lo mejor estamos más temerosos y yo creo que hay que cambiar un poco eso, ¿no? Para conseguir más puntos. ¿Qué decirles a los aficionados, tanto a los que han venido como a los que están en casa, para transmitir un poco de calma? Yo creo que no hay que decirles todas las cosas buenas que se pueden decir, ¿no? Desde el primer minuto han estado animando, se dejan todo para animar al equipo. Nosotros tenemos que corregir todos los errores que tenemos, ¿no? Sobre todo los de la primera parte, que hemos tenido fallos en defensa y hemos podido facilitar un poquito más el resultado. Pero bueno, la segunda parte hemos salido enchufados, hemos intentado hacer el gol rápido e intentar pues, empatar, ¿no? Pero no ha sido así. Perfecto, Alex, pues gracias y ánimo. Nada, gracias. Esas eran las palabras de Alex Moreno, asumiendo